aviso de la Rohatsu Sesshin 2015 en Canarias. ¿Quién soy yo? ¿Cómo estás? ¿Qué sientes? Practicar la vía del Buda significa un camino de exploración consciente del quién soy yo. Porque somos unos auténticos desconocidos. No nos conocemos realmente. Y esta formulación está presente en toda la historia de la humanidad. Desde el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, hasta en nuestra casa con Dogen Zenji, practicar la vía del Buda significa conocerse a sí mismo. El caso es que muchas personas a lo largo de la vida, incluidos nosotros, vamos acumulando y aparentemente enriqueciéndonos con una gran cantidad de conocimiento. Sabemos de literatura, de historia, recorremos países, nos infoxicamos, como se dice actualmente, una cantidad de información, por ejemplo, digital, que más que el conocimiento de nosotros nos lleva al profundo desconcierto de lo que verdaderamente somos. El caso es que muy pocos seres humanos se detienen a parar un poco y profundizar en esta pregunta, en su propio conocimiento. Por ejemplo, nosotros podemos considerar que nuestros sentimientos, nuestra elucubración perceptiva de las emociones son obvias. Pero realmente nos acordamos de la gran cantidad de ocasiones en las que ni siquiera nos hemos reconocido en esos sentimientos. Pues respecto a
entonces, gracias a ese mantenimiento de una mirada amplia y tranquila, pero sujetando el timón del quién soy yo, desde dónde me estoy comportando, sintiendo o pensando, o moviendo o hablando, el meditador poco a poco va descubriendo qué aspectos de su ser merecen la pena cuidar, porque son como un tesoro. Algunos aparecían ocultos, otros eran evidentes, pero la evidencia hay que hacerla pragmática, ¿no? Y eso hay que fortalecer nuestras virtudes, pero sin renunciar a dejar pasar aquellas debilidades, aquellas sombras que no merecen la pena seguir soportando, aguantando, porque esas no definen al verdadero quién soy yo. Esto no significa que nos vayamos solo a la parte virtuosa, no hay rosas sin espinas, pero hay aspectos que en este proceso metacognitivo, como decía antes, uno va comprendiendo que son patrones de aquí, de allá, de este, del otro, que a nosotros no nos corresponden, pero han estado muy adheridos, por ejemplo, al cuerpo. Son todas las dolencias psicosomáticas que, por supuesto, informan de nuestro desequilibrio emocional o mental. Entonces, si se fijan ahí en la pizarra, no sé si de ahí lo ven, como recurso y soporte del aprendizaje del quién soy yo, todas las escuelas del budismo, eh, digamos que le entregan como una brújula al meditador para este proceso del autoconocimiento llamado el triple sello. Todas ponen la atención en el triple sello. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante integrar esto en nuestra práctica meditativa? Porque todas las existencias, sin excepción, poseen al menos las dos primeras características. La tercera corresponde sobre todo al reino llamado humano. La primera, anicca, es la transitoriedad, el cambio o la inestabilidad. El maestro Dogen Zenji
se ha acumulado se agotará. Lo que se ha construido se derrumbará. Y lo que ha estado en alto descenderá. Todas las cosas condicionadas son anicas. Son cambios, son impermanentes. Busquen la salvación. Diligentemente les dijo a los discípulos, les instó a ellos. Este es el corazón de la enseñanza espiritual de Sakyamuni, de Siddhartha Gautama. Y se ha convertido en un referente importantísimo para toda la historia de la humanidad. Busquen su salvación de manera seria. ¿Pero de qué hay que salvarse? Les pregunto. ¿O en qué consiste eso de la liberación? ¿Quién te tiene maniatado? Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callante. Siglo XV. Otro gran maestro que expresa la fugacidad del instante perfumado de esta manera. Así que la impermanencia está muy relacionada con el segundo concepto, con la insustancialidad, que es la que imposibilita este segundo sello, que las cosas posean un ser propio o perdurable. Nosotros lo recitamos permanentemente por la mañana y por la noche, por la mañana y por la noche. En el Sutra de la Gran Sabiduría, que es posible que comente mañana en el texto. Observamos que los fenómenos, todos estos fenómenos que recibimos por las puertas de los sentidos, con esos centinelas que hemos puesto, lo enjuiciamos, lo interpretamos debido a nuestro tercer agregado llamado la percepción, que está muy relacionado con la memoria, que por asociaciones de ideas y además con el cuarto de ciertas tendencias kármicas hacen que interpretemos la realidad. Todo ese mundo fenoménico, tarde o temprano, ese tarde o temprano es un concepto dual en el que nosotros tratamos de medir la impermanencia, vuelve a la vacuidad. Y desde ese vacío fértil creador, parten nuevamente, en un ciclo sin fin, en un ciclo sin fin, en un ciclo sin fin. Así que mientras la insustancialidad, ¿quién eres tú? Lo que quiera que sea, eso no soy. No yo, no soy el que soy. Esa es la principal enseñanza del Buda. Disolver, liberarte de la ilusión, de la creencia a la que estás tremendamente adherido porque te da una cierta seguridad en el río de la impermanencia. Así como el segundo sello, ya digo, es la principal enseñanza de Buda, la liberación o la extinción del tercer sello, del
eso el budismo afirma que tanto nuestra realidad interior como la del mundo externo están siempre en un estado de cambio permanente. Ninguno de nosotros es física, emocional ni mentalmente idéntico al que éramos apenas hace unos instantes cuando entramos por esa puerta. Y menos ayer, y menos si se remontan hacia atrás en el pasado. Todas las situaciones, todos los fenómenos, ya sean internos o externos, tienen un triple movimiento que podemos ver y contemplar para aprender a fluir en esa movilidad constante. Todos los fenómenos generan en esa pulsación, vamos a decir vital, una fuerza. Esa fuerza les permite levantarse, digamos, desarrollarse, presentarse delante de nuestro espejo de la conciencia, mandarnos información, nosotros recibirla y luego ojalá pudiéramos acompañarla desde la conciencia hasta el final. Por ejemplo, les invito a que hagan un ejercicio a partir de esta noche que volvemos a comer con los hoyos. Cuando perdemos el contacto con el cambio y entramos en el reino del gaki, ¿no? En el reino de la avidez excesiva, nos olvidamos de respirar. ¿Cómo se nota eso? ¿Cómo lo detecta uno? Pues que empieza a comer y empieza a hacer ruido de la mente que se resiste, que es incapaz de ver cómo fluye un movimiento, se desarrolla y se marcha. Entonces, aunque uno esté rebanando, ¿no?, las esquinas, los lados del oryoki para dejarlo limpio, no se oye nada. Si se oye, ahí hay una fricción ante la impermanencia, no está fluyendo. Hay una tensión excesiva. Es un signo de sufrimiento en la persona que es incapaz de mirarse a sí misma. Y es un buen soporte en lo que digo. Así que la verdad de la impermanencia es el principal instrumento a la hora de penetrar profundamente en la realidad. Y estamos en un retiro de profundización. ¿Para qué? Para comprender de qué va esto. Así que otra pregunta
apego se lleva fatal con la impermanencia. Están peleados desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuál es el antídoto? ¿A alguien se le ocurre? Porque
El ser tiempo reposa en el fondo del océano más profundo. El ser tiempo es el cielo. El ser tiempo es la tierra. Por intuición, ¿y qué querrá decir Dogen con eso, no? ¿Dónde estará esa eterna impermanencia? También dijo él que cuando uno hace un ango de verano entero, el cielo y la tierra se dan la vuelta al revés. Lo que estaba arriba es abajo, lo que estaba abajo es arriba. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se hacen? Las rodillas en la tierra, la cabeza hacia el cielo y dejarse estar en cada instante, permitirse ser en la posibilidad desnuda de lo que uno es. Eso solo se consigue constatando que cada inspiración es única e irrepetible, que cada expiración es única e irrepetible. Por eso se insiste que depende de cada uno de nosotros. Permanecer dormido, haciendo como si, o prestar atención a cada movimiento de la mente. Esa es la práctica. Y la práctica es todo, no lo reduzco, por supuesto, a estar únicamente sentado. Nuestro objetivo es encontrar el eje, el tono vital en esta realidad condicionada del cambio y de la ausencia de una entidad que nos sustente. Por ejemplo, cómo encontrar el eje caminando por la vida, con todos los movimientos que hay. Pues intimando muchísimo con el caminar consciente del Qinim, por ejemplo. Yo le preguntaría, ¿hay movimiento o hay quietud en el Qinim? La respuesta es que solo cuando te experimentes en un siendo, es mi manera de expresarlo, cuando experimentes que el movimiento y la quietud se dan en un mismo momento, en ese preciso instante te vas a liberar del apego y de la liberación. Por tanto, ahí tienen una clave, dos claves, para encontrarse en el eje entre el cielo y la tierra, donde el ser tiempo es siendo. Y al caminar, cuando uno no va ni viene, simplemente es un siendo, inspiración tras expiración. El tiempo es una realidad que se presenta claramente visible si abrimos bien los ojos. No hay una realidad, no hay un fenómeno condicionado que no esté afectado por la ley del tiempo. Toda existencia es tiempo, en el sentido de cambio. Pero
sufrimiento dukkha innecesario. O sea, ¿cuál es la ilusión del perceptor? Sentirse exclusivo. Esa es la egolatría. Por eso el budismo te lleva a una crisis tras otra. Te vas derrumbando en la ficción en la que te has estado aparentemente apuntalando o atrincherando. Y nos pasamos eso que llamamos vida, creando momentos especiales. Eso es lo primero que se encontró Siddhartha al salir de su palacio. Saben que lo podemos mirar como una metáfora. Se encontró de frente con la fugacidad de la conciencia universal, que por si estamos dormidos se presenta en la degeneración del cuerpo físico. Todos, queramos o no, estamos sujetos a padecer dolores, enfermedades. A nivel emocional también somos seres mutantes. Podemos ir desde la euforia vital en un momento de alegría, ¿no?, de una emoción, a un estado de cierta languidez o depresión motivado por la tristeza. Quizá cuando no aceptamos que aquellas que eran nuestras relaciones simplemente parten hacia otra ruta. Entonces nos debilitamos o o montamos un cirio monumental. Ese es nuestro infierno de dukkha. Entonces estaría muy bien aprender de la naturaleza, que está sujeta al cambio permanentemente. El día y la noche se suceden de manera natural. Nosotros hemos perdido el rito. Nuestra cultura occidental ha perdido los ritos de paso. No le estamos dando sentido a los bypass, digamos, de un tiempo a otro tiempo eterno. Pero bueno, al ralentizar podemos ponerle un orden al ser condicionados que somos. Es importante, permite cohesionarnos también como seres humanos. Pero absolutamente todo, ¿no? Las plantas, los animales, las estrellas, las galaxias, todos aparecen con esa fuerza, se desarrollan y vuelven de nuevo a su ñana. Pero somos nosotros los que cuestionamos eso. ¿Por qué? ¿Quién soy yo para cuestionar esta ley? Manolo, no te duermas. Abre los ojos. Entonces, como dice Dogen, nos parece evidente que el tiempo sea cambiante. Pero aunque no tengamos dudas sobre esto, no significa que comprendamos qué es el tiempo. Entonces, para mí, la comprensión y la sabiduría dependen directamente de la capacidad de entrega y de perseverancia en esta vía de conocimiento. Es el primer texto. El Zen como vía de autoconocimiento. Entonces, a mayor estabilidad de esa motivación, de ese tono correcto, vital en todos los sentidos, corporal, emocional, mental y espiritual, mayor capacidad de apertura. Entonces hay que apuntalarse bien, afianzarse bien
maestro Dogen en el capítulo Uji dice, muy acertado, incluso la duda, que es un fenómeno, es cambiante. Eso ya dice, ay, qué bueno, no voy a permanecer todo el tiempo en la duda, ¿no? Convirtiéndome aquí en el melodramático preferido del reino, ¿no? Llamando permanentemente la atención de papá maestro, ¿no? O de la sangha. Las dudas pasadas no coinciden necesariamente con las dudas actuales, dice el maestro Dogen. Entonces, la duda es un buen recurso para el meditador y para el maestro, porque las dudas nos ofrecen la posibilidad de mirar de frente a mar. Eso es las que nos tienen paralizados. Por ejemplo, el miedo podría ser una duda. La crítica del otro podría ser una duda porque no está a la altura de lo que yo pienso, opino. Entonces, la duda nos brinda la posibilidad de ver con los ojitos claros qué tipo de resistencia nos aparece en la práctica. Dónde se fuga, como les decía anoche, la atención. Porque donde pones la atención, ¡fua!, aparece la energía. Y la energía bien vehiculada, por ejemplo, con un código ético como el nuestro, por numerosos que sean los seres, hago el deseo, tengo el voto de liberarlos a todos. Y eso es en tu mente. Eso es en tu mente. En un estado de pureza absoluta, de desnudez total. Ahí no hay nadie al que liberar, pero hay que tocar esa realidad. O por profundas que sean las oscuridades, por muchos demonios y fantasmas y huestes y ejércitos que levante mi inconsciente personal y colectivo, mar, yo estoy aquí firme en la determinación de disolverme en el seno de una práctica estable. Entonces es muy importante la figura del maestro en nuestra escuela, porque en esta carrera del autodescubrimiento van a aparecer trampas del ego, del yo condicionado. Y junto al trabajo artesanal del maestro y del discípulo, cuanta más cercanía y más intimidad con el maestro, más práctica conjunta, mayor apertura, porque se estabiliza un vínculo que se nutre de una devoción por el bienestar de todos los seres. Eso siempre ha sido así en nuestra tradición. Entonces, junto con esta necesaria relación de la que hablo,
centrar la atención exclusivamente aquí, sin tener en cuenta los impulsos y las tendencias kármicas que vienen del pasado y una proyección hacia el futuro, que aunque son inexistentes, la visión del ser, del tiempo, es muchísimo más integral que un puntito, otro puntito, otro puntito, como si no dependieran los unos de las otras, como las huellas, las bolas de un collar. Esto es importante que lo entendamos. Así que, llegados aquí, es la hora ya, solo se vive una vez. Como bien decía en el curso de Tenerife, revisemos nuestra práctica y nuestra motivación. Miremos el calendario que tenemos programado. No significa que uno se apunte a todo, ¿no? Decía Francisco, pues tiene que atender también a su familia, su economía, en fin, sus cosas, ¿no? Pero cuidado con esas fugas de motivación y pongamos los puntos sobre las IES, porque la única forma